Bien, seguimos adelante con esta cobertura especial de este proceso de elecciones primarias 2020 en un domingo que ha estado marcado hasta ahora por baja participación. Es lo que se ha visto en distintos locales, incluso con la imposibilidad de algunas mesas de constituirse por la falta de adhesión y de participación de la ciudadanía. Vamos a analizar lo que ha ocurrido durante esta jornada. Estamos en contacto con el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, y el presidente del PPD, Heraldo Muñoz. Gracias a ambos por estar con nosotros. Gracias, Heraldo. Sebastián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por conversar con nosotros. Heraldo, partamos haciendo un balance en términos generales. Estamos a poco de que se cierren las mesas y ahí veremos ya efectivamente cuánta gente fue a votar. La sensación es que ha habido baja participación hoy día. ¿Cuál es su impresión? Bueno, efectivamente la participación ha sido muy baja y lamentablemente muchas mesas cerradas. Yo no pude votar. Voto en Santiago Centro. Fui alrededor de la 1 de la tarde y mi mesa estaba cerrada. Lamentablemente no fue fusionada con otras que estaban en el mismo local. Hablé con el encargado del local, el encargado del CERVEL, para estampar una protesta, una queja. No había un libro de reclamos y le dije por qué no se podía fusionar las mesas, estando una al lado de la mía que estaba cerrada. Y tengo información de que hay mucha gente que no ha podido votar a través de todo el país. No solo la región metropolitana, sino que Los Ríos, Coquimbo, muchas regiones. Me ha llegado información que hay mucha gente frustrada, incluso alguna gente que fue a votar, que le dijeron vuelva en 1 hora o en 2 horas. Esa gente se puede parar a la casa, pero algunas que simplemente no pudieron votar porque las mesas estaban cerradas. Sí, Heraldo, le voy a dar la palabra de inmediato al senador Chaguán, pero solo para aclarar ese punto, porque recién estuvimos con Patricio Santamaría y él decía que la ley no permite que el CERVEL fusione mesas el mismo día de la elección, lo puede hacer hasta 50 días antes de la elección, que esa es la razón por la cual no se fusionaron las mesas como usted había reclamado, o insiste en reclamar ese punto. Bueno, si es que eso es así, por lo menos podría quizás haberse puesto alguno de los otros vocales a atender las mesas que no estaban con vocales, que no habían asistido a esas mesas. Pero siempre hay una solución si se tiene la voluntad. Y eso creo que eso ha significado que mucha gente ha quedado sin votar. Eso es lo fundamental. Senador Chaguán. Bueno, yo denuncié tempranamente esta situación en Valparaíso, cuando llegué con el candidato Leonardo Contreras a votar en la escuela Alemania, y nos encontramos con la sorpresa de que habían personas que no podían sufragar justamente porque sus mesas estaban cerradas. Hablé tempranamente con Patricio Santamaría, con el director del directorio del CERVEL. Él instruyó por lo menos en esa escuela a poder resolver esta materia, pidiéndole a los delegados, jefes de locales que pudieran arbitrar las medidas, pero la dificultad era que los directores regionales del CERVEL habían dado la instrucción de que si las mesas no estaban constituidas a las 10 de la mañana, se cerraban las mesas y no podían funcionarse porque efectivamente debían haberse funcionado con antelación, pero no establecieron medidas que permitieran resolver el problema. ¿Por qué es mi preocupación? Porque hay baja participación en estas primarias y por tanto que una mesa esté cerrada o no puede ser determinante en el resultado. Y por eso yo diría que acá estamos frente a una situación que de verdad preocupa y que esperamos se pueda resolver a la brevedad posible. Y por último establecer si es que los resultados pudieran haberse visto alterados, si es que hubiese estado abierta esa mesa, efectivamente se pueda volver a votar en esa mesa. Senador, lo que plantea eso sí, Patricio Santamaría, es que el problema está en la ley entonces, pero no en el actuar del CERVEL. Es que el CERVEL pudo haber obrado de una manera distinta, agilizando, pidiéndole a apoderados que estaban en el mismo colegio, o en la misma escuela, o en el mismo liceo, o local de votación, o bien a alguno de los electores que pudieran efectivamente hacer las mesas de vocales. Y eso finalmente no operó. Y el problema es que hubo muchos ciudadanos que quedaron sin votar. Por ejemplo, Macarena Matas, candidata a alcaldesa en Machalí, no pudo votar. La candidata a alcaldesa no pudo sufragar. Esto se repite en cientos de comunas donde hemos recibido denuncias. Valparaíso,
Temuco, donde hay justamente dificultades para que las personas voten. Incluso Heraldo, una candidata a alcaldesa no pudo sufragar. Heraldo, ¿cómo analiza usted entonces el problema? ¿Es un asunto de la ley? ¿Es un problema del actuar del CERVEL? ¿Cuál cree usted que es el asunto? Bueno, yo creo que tiene que haber flexibilidad dentro de la ley. De modo que aquí hay que tratar de resolver el problema, y el problema es que mucha gente quedó sin votar. Entonces se podría haber perfectamente puesto alguno de los vocales o haberle pedido, como se le pidió a mucha gente. Incluso entiendo que varias personas fueron detenidas porque se negaron a ser vocales. ¿A usted se lo pidieron, Heraldo? ¿Perdón? ¿A usted se lo pidieron? No, no me lo pidieron para nada, para nada. Porque Patricio Santamaría decía precisamente que la gente que hubiera llegado a la mesa no la ve constituida, se hubiera ofrecido para constituirla, efectivamente. Bueno, efectivamente, pero yo llegué a la 1 de la tarde. El problema fue otro, Heraldo. Y la mesa ya estaba cerrada. Sí, el problema justamente fue ese, en que los directores del CERVEL y las juntas electorales establecieron arbitrariamente la hora de las 10 de la mañana para cerrar las mesas. Yo diría que esa fue la principal dificultad. De hecho, consultado Patricio Santamaría en la misma escuela de Alemania, cuando concurrimos con Leonardo Contreras a sufragar, nos señalaba ciertamente que acá debió haberse arbitrado alguna fórmula que permitiera abrir esa mesa. Y yo creo que acá hubo incapacidad de prever que esta situación pudiese haber ocurrido. Ahora, pero ciertamente va a afectar, senador, seguramente el resultado en algunas comunas. Ahora, para poner la pelota al piso, digamos, y hacer un balance quizás un poco más preciso, tomemos como referencia lo que ocurrió en las primarias de 2016. Patricio Santamaría decía, votaron 280.000 personas. Tratemos de mirar el vaso casi lleno, decía, porque hay un 95% de mesas instaladas en el proceso de ahora. Entonces, hay también otras razones que no tienen que ver solamente con la operación del CERVEL, sino con la adhesión de la ciudadanía, con el interés que despertaron los candidatos o no, con la capacidad de los partidos de movilizar a la ciudadanía para que participaran de esta instancia, ¿o no? Bueno, también tiene esto que ver con la difusión, porque estas son primarias legales. Estas no son primarias que organizan cualquier partido. Esto lo organiza el CERVEL. Aquí hay una responsabilidad también de difusión que está al alcance de los que tienen medios para difundir. Los partidos no lo tienen, y los partidos hicimos todo lo posible. Los candidatos, las candidatas, yo lo vi, cómo se esmeraron para que la gente fuera a votar, pero también un compromiso de quien organiza esto. Estas son primarias legales, organizadas por la entidad pública que es el CERVEL. Sí. Y por lo tanto tendría que haber habido mucho más difusión e información para que la gente entonces supiera que se podía ir a votar en los distintos pactos. Ahora, yo creo que esta es una elección a futuro. Esto es bien complicado si es que se mantiene una tendencia, particularmente ya que vamos a tener varios eventos electorales que van a venir de aquí en adelante. Yo comparto absolutamente con el diagnóstico de Heraldo, lo denuncié tempranamente en la mañana, tenemos un problema evidente de participación en estas primarias, pero también había un problema estructural que dice relación fundamentalmente con la publicidad de este evento electoral, porque son primarias legales y donde había muy poca información. Y además porque hay un límite que es razonable desde el punto de vista de la propaganda electoral, pero ciertamente yo diría que hubo poco foco de la opinión pública en este evento tan importante donde los ciudadanos pueden elegir a sus candidatos. Ahora, mi preocupación es otra. Mi preocupación es que frente a resultados estrechos, como se van a producir seguramente en mi región, la comuna de Concón, la comuna de Valparaíso, la comuna de Santo Domingo, la comuna de Panquehue, ¿quién va a responder si finalmente hubo mesas cerradas, electores no pudieron sufragar y finalmente el diferencial de votos finalmente pueda haber hecho relevante si es que hubiese habido la posibilidad de que los electores votaran? Entonces acá se va a iniciar un proceso de discusión respecto del resultado que también es complejo, porque si hay alguna materia en la que nosotros en Chile tenemos certeza es respecto del resultado de las elecciones. Lamentablemente,
con este inconveniente vamos a generar un cuestionamiento respecto de los resultados de las primarias seguramente. Sí, quedan temas para analizar pensando también en los ciclos que vienen, los ciclos electorales que vienen en este 2021, en el próximo año, que van a ser bien intensos. Senador Chaguán, Heraldo Muñoz, muchísimas gracias por acompañarnos, muy amable. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, adiós.